Saludos y buenas tardes, bienvenidos a este espacio de entrevistas con diferentes amigos y compañeros dentro del fútbol, del deporte canario. Y para esta segunda entrevista hemos querido tener con nosotros al entrenador del Club Deportivo San Pedro Mártir, Fran Bordón, al que ya tenemos con nosotros. ¿Qué tal, Fran? Buenas tardes, Jody. Pues mira, aquí recién llegado del trabajo. Bueno, en tu situación personal justamente tú sí continúas trabajando, aunque seguramente con alguna restricción, pero bueno, estás trabajando. ¿Cómo estás llevando un poco este día a día en esta cuarentena? Pues mira, Jody, como tú bien has dicho, soy de esas personas privilegiadas, ¿no? Que no están en el ERTE, que gracias a Dios pues sigo trabajando. Siempre hablamos, o la mayoría de las veces solemos hablar mal de nuestras empresas y de nuestros jefes. Y yo soy hoy pues uno de esos afortunados que la empresa no me ha despedido ni me ha mandado al ERTE y encima pues he tenido la suerte de que mis jefes pues me han dejado dentro de la plantilla, ¿no? La verdad que estoy súper agradecido y mi día a día, pues, como todos, ¿no? En casa, intentando, pues estar con la familia el máximo tiempo posible, a pesar de que gracias a Dios, pues sigo trabajando, pero como todos, ¿no? Bueno, es una situación evidentemente difícil para todos, cada uno tendrá sus circunstancias y sus situaciones, pero nosotros vamos a intentar dentro de lo que cabe pues hablar de fútbol sobre todo para, como hemos dicho desde el principio, con esta idea pues un poco de entretenimiento, de evadirnos de esta realidad que ojalá pase pronto. Y antes que nada, sí, quería preguntarte, que tiene relación con esta crisis del COVID-19, ¿qué crees que va a pasar con la liga de fútbol? ¿Qué crees que va a pasar? ¿No qué te gustaría que pasara? Pues mira, Odi, la pregunta es clara, ¿no? Yo creo que las federaciones o los organismos no van a tomar decisiones hasta que esta pandemia pues se vaya y acaben los fallecimientos, acaben los contagios, ¿no? Pero sí es verdad que yo creo que terminarán por dar la nula, ¿no? Aunque tengo que ser honesto y sincero, sobre todo por la situación en la que nos encontramos nosotros, pues me gustaría que la competición se acabe, ¿no? Te digo, siempre priorizando lo que es la salud de las personas. Ahora mismo lo más importante de todo es que todas las personas pues ya no hayan contagios, que ya no hayan fallecimientos y que evidentemente podamos volver a la normalidad. Eso es lo primordial, ¿no? Y después estará la crisis económica que tendremos todos, que seguramente no será fácil volver a la normalidad, como ya bien dije antes, ¿no? Entonces, vamos a ver qué sucede con todo esto, pero sí es verdad que a mí me gustaría que se terminase la competición y lo único que nos queda es esperar a ver lo que dicen. Bueno, parece que algunos países ya se han adelantado con el fútbol no profesional, que es del que estamos hablando. Evidentemente, en tu caso, la regional preferente, pues todo parece que en otros países ya han tomado decisiones de cancelarlo directamente. Aquí, pues aún todavía no se ha tomado ninguna decisión, pero la pinta que tiene es que un poco por todo, ¿no? Por lo primero, lo que tú dices, evidentemente, que es la salud, y segundamente por el calendario, por la agenda. Como mucha gente dice, puestos, preferible estropear una temporada que dos, ¿no? Y es verdad que no vamos a encontrar justicia. De ninguna de las maneras, como lo queramos ver, seguramente que siempre va a quedar, pues, injusticia para algunos, ¿no? La cuestión aquí está en lo que yo creo y opino, en realmente ser un poco
neutrales, olvidarnos de la posición en la que estamos. Tú en tu caso, por ejemplo, estás en la zona alta peleando por intentar meterte, pero también quedan muchos puntos que, como bien hablábamos el otro día con Aníbal, pues él hizo la temporada anterior una primera vuelta de ascenso, y después hizo una segunda vuelta que quedó séptimo, o sea que en los 10 partidos que aproximadamente les quedan a muchas de las competiciones, que son 30 puntos, pues todo puede variar bastante. Es más, en tu liga ha pasado algo que parecía que no iba a ocurrir, ¿no? La distancia que tenía el guía durante tantas semanas y en las últimas semanas pues se ha reducido, con lo cual ya con aún tantos puntos pues podría pasar cualquier cosa. Y ahora sí te pregunto, dicho esto, ¿qué te gustaría a ti, si la salud lo permite y la crisis sanitaria lo permite, siempre teniendo eso en cuenta y eso muy claro, qué le gustaría a Fran Bordón que ocurriera con esta liga? Pues mira, yo tengo una opinión clara, ¿no? Y como bien tú dices, siempre que la crisis sanitaria lo permita, que después la crisis económica nos permita a todos pues, volver a la normalidad, yo tengo claro que a mí me gustaría que la competición se acabase. Es verdad que hablabas antes de no perjudicar dos temporadas, y yo creo que al final, yo creo que no podemos estar mirando la temporada que viene. Es mi opinión, ¿no? No podemos estar mirando la temporada que viene. Hay que mirar esta temporada que todavía no se ha acabado, que la que viene no sabemos lo que va a suceder. Es esta en la que muchos equipos se han preparado para competir este año, que por una desgracia, por una pandemia, hemos tenido que parar. Entonces yo creo que cuando se resuelva todas estas dos crisis y se vuelva a la normalidad, yo creo que lo primero que deberíamos de hacer es reanudar las competiciones, terminar las competiciones, y una vez que termine esta competición de este año, pues valorar cómo podemos hacer la siguiente temporada. Si solo se juega una vuelta, si se pueden jugar las dos vueltas y a dos partidos por semana, ya veríamos el tiempo que habría para la siguiente temporada. Pero sobre todo terminar porque es sencillo, hay muchos equipos que se lo han currado durante el verano pasado, que se lo han currado durante este año, que no hablo solo por los de la parte de arriba, por los que están en la clasificación en la parte de arriba, sino también hablo por los de abajo, que han estado sufriendo, que han estado peleando, que se ven ahí. Y yo creo que al final, el otro día escuchaba o leí una entrevista, perdón, de Socorro, que decía hay que ganarlo o perderlo en el verde, ¿no? Entonces, bajo mi punto de vista, en mi opinión, mi humilde opinión, y con toda la honestidad del mundo, a mí me gustaría que se terminase la competición y que en el verde pues se consiga el ascenso, se consigan los descensos, y ya la siguiente temporada pues veremos qué es lo que sucede. Evidentemente, para mí solamente creo que hay dos opciones viables en todo este escenario. Hemos escuchado un montón de propuestas de si coger los números de la primera vuelta, de si, bueno, varias opciones que hemos podido ver. Yo creo que solamente hay dos: o declararla nula o terminarla de la manera que sea. Solamente creo que hay esas dos. Creo que nadie se inscribió para jugar una primera vuelta, con lo cual ya estaríamos alterando realmente la liga. Todos nos inscribimos para jugar toda la liga, y entonces o se juega toda o se declara nula. Tiene que ser así. Una de esas dos opciones. Evidentemente, pues la opción que no la vamos a tomar ni tú ni yo, pero estamos aquí para opinar y ver también un poco qué opinan el resto de compañeros que vamos a seguir entrevistando. Por cierto, te quiero preguntar y quiero aprovechar también, pues para saber un poco cuál es el plan de trabajo que el San Pedro Mártir está teniendo con sus jugadores, y dentro de ese ámbito el preparador físico del San Pedro Mártir es Sergio Vega, y hace no muchos días nos enterábamos del fallecimiento de su padre, así que desde aquí queremos aprovechar para darle nuestro más sentido pésame. Sí, no, la verdad que ha sido una noticia bastante dura para nosotros, ya no solo el fallecimiento del padre de nuestro preparador físico Sergio, sino también, por desgracia, hemos tenido
la mala suerte, ¿no?, de que el padre de Aníbal, uno de nuestros futbolistas, también ha fallecido, y el tío de Ruimán, pues igual, ¿no? La verdad que esta situación nos ha pegado dura al San Pedro Martí, pero bueno, la vida tiene que seguir, tanto para ellos como para todos, la vida sigue, ellos son personas jóvenes, les queda mucho por vivir, y evidentemente desde todo el club y desde mí, pues les mandamos mucha fuerza y mucho ánimo a ellos, ¿no? En cuanto a tu pregunta, pues Sergio hasta hace unos días pues estaba en contacto siempre con todos los futbolistas, todos los días le mandaba una tabla, porque como ya estamos comentando, ¿no?, están haciendo muchas especulaciones, todavía no se sabe nada de lo que va a suceder, y no podemos estar esperándola o viendo a ver qué va a suceder, ¿no? Entonces tenemos que estar preparados por si la federación dice que continúa la competición, pues intentar estar preparados y intentar estar en la mejor forma posible que podamos, ¿no? Sabiendo que seguir estando en buena forma para los futbolistas pues depende mucho de sus situaciones, ¿no? De sus casas, de dónde puedan entrenar, pero bueno, dentro de la medida de lo posible, pues intentar que ellos sigan, sobre todo para su salud, que sigan trabajando y haciendo deporte y ejercicio. Bueno, dicho todo esto un poco, vamos a intentar sí hablar de fútbol, y para empezar sí me gustaría saber un poco cómo está trabajando Fran Bordón en el San Pedro Mártir, con qué medios cuenta en el club, cuerpo técnico y todas estas circunstancias, para saber un poco en qué situación se encuentran. Pues mira, Odi, la verdad que desde el primer año que llegué al club, esta es mi tercera temporada. En el fútbol regional solo he estado en dos clubes como primer entrenador, y estuve como segundo entrenador en el San Fernando con Orlando Baena el año que ascendieron a preferente. Y desde que llegué al San Pedro Martí, pues me han abierto los brazos, me han tratado como un hijo más. Todo lo que hemos pedido pues nos los han dado, tanto el Presi como toda su junta directiva, y en especial Carlos Gordon, el director deportivo, que está codo a codo con nosotros. Y del cuerpo técnico, ¿qué te voy a decir? Para mí tengo uno de los mejores cuerpos técnicos de toda la categoría, y de muchas, ¿no? Porque tener a Sergio a mi lado, que es un profesional, donde yo soy un entrenador joven, todavía me queda mucho por aprender y estoy aprendiendo, pues cada día que estoy con él aprendo cada día más. Después tenemos a Marlene, la fisio, que una chica que ha venido con unas ganas, con una humildad, con un saber estar, con una preocupación por cada futbolista, sin entender ni quién es, ni sin conocerlos tan siquiera, se ha preocupado de todo, sea quien sea, y la verdad que en ese aspecto pues estoy muy contento, ¿no? Después tenemos a Ramón, el entrenador de porteros, que sinceramente desde aquí tengo que agradecerle todo el compromiso que ha tenido, porque se le contrató para 2 días, y el hombre ha estado toda la semana, más el partido, más los partidos de fuera, se ha comprometido al 200% con nosotros, y sobre todo con los porteros, ¿no? Y después pues tenemos a los dos delegados, que son Julio y Juan, y son dos personas que están en el club, que llevan en el club toda la vida, que han estado en la directiva, y Juan está en la directiva, que no cobran, que están, por decirlo de alguna manera, gratis en el club, y siempre se preocupan de que tengamos todo a disposición de nosotros, ¿no? Entonces, la verdad que sobre el cuerpo técnico no tengo nada que decir, todo lo contrario, estoy súper agradecido, y ojalá pues sigan estando conmigo. No me puedo olvidar de Jeffrey, un futbolista que empezó conmigo en el San Pedro, que al siguiente año pasó al cuerpo técnico, este año empezó con nosotros y por motivos laborales lo tuvo que dejar.
y de él no me puedo olvidar, ¿no? Para mí ha sido el segundo entrenador, es mi segundo y la verdad que desde aquí también quiero dar las gracias a él porque todo lo bueno que nos pasa, él aporta su granito de arena. Muy bien, bueno, ayer le hacíamos una pregunta, o mejor dicho, le pedíamos a Aníbal que nos hiciera una pregunta para el siguiente invitado, sin saber quién iba a ser, evidentemente, y ya te la voy a formular para que la respondas y para que vayas pensando durante la entrevista la pregunta que nos vas a hacer para el siguiente invitado, que puede ser y va a ser, evidentemente, o un entrenador o un futbolista. Mayormente seguramente van a ser entrenadores ahora al principio, pero no vas a saber quién es el entrenador al que va a ir esa pregunta. Bueno, la pregunta que nos dejó Aníbal para ti es la siguiente. ¿Con qué sistema te encuentras más cómodo y por qué? Pues mira, casualmente hoy he estado viendo vídeos y vídeos tácticos de sistemas y la verdad que el que más me gusta es el 4-3-3 o 4-1-4-1, como lo quieran ver, como lo quieran llamar, con ese pivote defensivo, con esos dos volantes, dos medias puntas, con libertad, de futbolistas técnicos, con esos dos extremos bien abiertos. Porque el por qué, pues sencillamente porque es un fútbol, es un sistema que con el que se puede hacer un fútbol bastante combinativo, con ese intercambio de posiciones entre medias puntas, extremos que vienen hacia adentro, esa incorporación de doblamientos de laterales cuando los extremos pican dentro, ese falso 9 que puede venir a recibir en la zona de creación. Pues ese es el que más me gusta, pero cierto es que al final te adaptas a los futbolistas que tienes e intentas buscar el sistema que más mejor te haga el equipo, ¿no? Entonces, sí es verdad que hoy veía una, una entrevista de Bielsa, ¿no? Que la verdad que me sentí identificado con él porque no, los entrenadores no nos deberíamos de adaptar a los futbolistas, ¿no? Si tú crees en algo o creemos en algo, creemos en un sistema, que sigamos trabajando en ese sistema y intentemos llegarle a los futbolistas con ese sentimiento, ¿no? Y hacerles ver que crean en ese sistema. Entonces, Evidentemente, lo que dice Bielsa, yo creo que y no vamos a ser nosotros quien corrijamos a Bielsa, pero sí es verdad que tiene mucho sentido, pero en el fútbol profesional, creo yo, Fran, ¿no? Porque al final él normalmente siempre va a trabajar con futbolistas con unos mínimos en todos los sentidos. Sin embargo, en el fútbol amateur no siempre te encuentras a jugadores con esos mínimos en algún aspecto, ¿no? Llámese físico, técnico, táctico. Te puede encontrar un jugador que es un fenómeno técnicamente, pero a lo mejor después tácticamente es un desastre o viceversa. Con esto es en lo que yo discrepo un poco, ya no ni siquiera con Bielsa, sino con a veces coger cosas de entrenadores profesionales para llevarlo a terrenos de fútbol amateur. No sé si me estoy explicando bien, ¿no? sí, sí, yo te entiendo, pero también sí es verdad lo que dices, ¿no? Y es verdad lo que dice Bielsa también, y al final este mundo del fútbol es tan rico por esa, ¿no? Por esa diversidad de opiniones y lo que para un entrenador sirve, para otro no, pero sí es verdad que sí tenemos claro que el entrenador tiene que hacerle llegar el mensaje al futbolista para que rinda de la mejor manera posible, sea en el sistema que sea. Entonces yo, la verdad que soy un enamorado del fútbol combinativo. Sí es verdad que muchas veces he pecado de seguir sacando la pelota desde atrás, pero bueno, al final asumes riesgos y es lo que, si te gusta ese fútbol, pues tienes que asumir esos riesgos. Hablando un poco ahora de todo esto del fútbol combinativo y de todos los sistemas y todo esto que hemos mencionado, esta temporada he visto, digamos, a un San Pedro Mártir con dos caras, por decirlo así. Empezaste con un sistema y más adelante
encontré al San Pedro Mártir con otro sistema, con un sistema pues más bien con dos carrileros, con dos puntas, una especie de 3-5-2 o 5-3-2, según como lo queramos ver. Pero bueno, en esa modificación que no era lo normal de los equipos de Fran Bordón, ¿se debe a algo? No, sencillamente, Odi, fue porque cambiamos el dibujo como tú dices, 5-3-2, 3-5-2, porque tuvimos una desgracia con los defensas, nos vimos en muchas situaciones o algunas semanas nos vimos incluso con solo tres defensas, incluso nos vimos a llegar con dos. Y recuerdo que hablé con Sergio y dijimos, vamos a, en vez de cambiar la posición de reconvertir a un medio centro de central y demás, vamos a arriesgar, vamos a ser valientes, vamos a jugar solo con tres defensas, vamos a probar con otro punta más, ayudando a Ruimán, vamos a meter dos carrileros porque teníamos futbolistas de recorrido, rápidos, de resistencia, que subían, bajaban. Y lo probamos, nos fue bien y seguimos jugando con ese dibujo. Ahora tenemos la suerte de tener esa variante. Te digo, nosotros estábamos jugando con otro dibujo, tenemos la suerte de tener esta variante y evidentemente pues dependiendo de cada partido, dependiendo del rival, pues jugamos uno u otro, ¿no? Bueno, echándole un vistazo muy rápidamente a cómo está la liga en la regional preferente, donde se detuvo en la jornada 27 para muchos. Es verdad que hay algunos equipos que aún no han jugado esa jornada 27 y hasta algunos como el caso del Guía o del Cotillo con 25 partidos jugados. Pero bueno, en resumen, el Guía es líder con 62 puntos, el Aruca es segundo con 58 y el San Pedro es tercero con 51. ¿Cómo definirías un poco hasta dónde se ha jugado esta competición? Pues mira, una competición, lo dije al principio, antes de comenzar, ¿no? Creo que la regional preferente este año está mucho más dura que el año pasado. Este año los equipos se han planificado sus plantillas mucho más competitivas. El caso de la Arucas, ¿no? Que en estas últimas semanas, pues antes de El parón. finalizar del parón, pues había firmado a futbolistas muy importantes, el Guía que ha hecho un auténtico temporadón, el Estrella que ha firmado futbolistas muy importantes del San Fernando, el Cotillo, el Terror, que para mí tiene un auténtico equipazo muy bien trabajado por Héctor. Yo creo que la liga este año ha estado, como acabo de decir, ¿no? Mucho más dura que el año pasado. Va a ser mucho más difícil siempre y cuando pues se termine la competición. Pues cada partido este año es más difícil, ya si ya de por sí la categoría preferente, cada partido es un mundo y cada partido es muy difícil ganarlo, pues este año ha sido más todavía, ¿no? O es lo que yo he sentido. Nosotros fuimos a Lanzarote, a Taïche, donde si no recuerdo mal creo que empatamos 2-2. Fue un partido que evidentemente no pensábamos que íbamos a perder puntos ahí y el Taille pues nos pintó la cara. Es verdad que íbamos siempre por delante en el marcador, pero nos empataron a dos. En este último tramo antes del parón pues hemos bajado un poco el nivel y de ahí a que el Arucas pues nos haya adelantado y el Estrella pues se nos haya acercado. Bueno, quedan 9 partidos, son muchos puntos, son 27 puntos si no me salen mal las cuentas rápidamente. Y aquí, pues, aunque es verdad que a lo mejor te ha distanciado un poquito de la Arucas, que ocupa esa segunda plaza y única plaza de promoción a 7 puntos, siempre he dicho, no sé si estás de acuerdo, que la preferente me parece una categoría poco premiada y muy castigada. O sea, me explico. Solamente se premian a los dos mejores con un ascenso directo y una promoción y se castiga, en este caso, esta temporada además a 5 con descenso. No sé si estás de acuerdo con esa opinión. No, no, totalmente de acuerdo, ¿no? Hay que hacer una liga o una temporada muy, 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 muy buena, como hasta ahora la está haciendo el Guía,
para conseguir el premio, ¿no? Es muy difícil ser campeón en preferente y jugar la promoción, ¿no? Yo creo que, como bien tú dices, es una competición muy poco premiada y muy castigada, ¿no? Que encima este año pues descienden 5 y vamos a ver, ¿no? Yo espero que en próximos años pues podamos al menos promocionar alguno más. Bueno, vamos a entrar a hablar un poco de jugadores para conocer tu opinión sobre algunas cosas. Para empezar un poco, me gustaría que me hablaras de tu época de jugador, porque prometías como portero en tu época, pero creo que una lesión pues te hizo un poco dejar el fútbol. Sí, como bien tú dices, yo empecé en el fútbol como portero, ¿no? En la escuela del Maspalomas. Bueno, en aquel entonces creo recordar que era la escuela del ayuntamiento, que se encargaba Orlando Baena, ¿no? Y creo que Antonio, si no recuerdo mal. Y empecé ahí y de la escuela fue creo que 1 año, 2 años que estuve ahí, ya pasé al Maspalomas, donde estuve toda mi vida, hasta que terminé de jugar porque por una lesión con Pepe Sánchez, creo que estábamos en primera regional ya. El tendón de Aquiles cada vez, cada entrenamiento me dolía más y el médico, hablé con médicos, bueno, me trataron, creo, si no recuerdo mal, en aquel entonces me trataron 3 o 4 oficios diferentes y el médico me dijo que o paraba o podía romperlo y al final ya estaba ya entrenando, me gustaba muchísimo entrenar y tomé la decisión de dejar el fútbol, de practicar el fútbol y dedicarme a lo que era el entrenador, ¿no? El mundo del entrenador. Ya jugando me gustaba mandar, me gustaba ordenar, me gustaba eh, ver las situaciones en el campo y de ahí a que me dedicase al mundo este del entrenador. En estos días leía un artículo, creo que era de Johan Cruyff, perdónenme si me equivoco, pero al fin y al cabo venía diciendo algo así como que los jugadores mejor dotados para ser entrenadores eran los mediocentros, ¿no? Los 6, los 8. ¿Estás de acuerdo con esa declaración? Bueno, estoy de acuerdo y no, ¿no? Estoy de acuerdo porque sí es verdad que los futbolistas, esa característica de futbolista que tiene el mediocentro, que ordena, que reparte el juego, que ve situaciones donde otros muchos futbolistas pues no las ve, esas soluciones. Pero también es verdad que tampoco es que vayan a ser los mejores ellos, ¿no? Hay muchas personas muy bien formadas que incluso no han jugado al fútbol, no han sido futbolistas y a mí me parecen unos auténticos entrenadores, ¿no? Entonces, discrepo y no sobre ese comentario que leí yo también de Johan Cruyff. Mira, quería hablarte de temas jugadores, pero ahora has sacado algo de lo que también quería hablar y lo voy a aprovechar para preguntarte por ese tema, ¿no? Porque se ha discutido, se ha hablado siempre mucho de los entrenadores que han sido o no profesionales en el fútbol para llegar al fútbol profesional. ¿Crees que es necesario o es importante el haber sido jugador profesional de fútbol para poder llegar al fútbol profesional como entrenador? Pues mira, Odi, lamentablemente yo creo que no, ¿no? Yo creo que no, pero sí es verdad que para entrenadores que no hemos sido futbolistas profesionales, que no hemos vivido del fútbol, pues es un poco más difícil, ¿no? Los que han vivido el fútbol, que han sido profesionales de esto, pues tienen el camino un poco más fácil para llegar a ser fútbol profesional. Yo creo que aquí, hablo de Canarias, creo que hay entrenadores muy válidos, muy buenos. Ahora mismo en tercera división hay entrenadores en los que yo me fijo muchísimo. Ángel Sánchez, Jero, está Almeida en el Tenisca, entrenadores Suso Hernández, que ya no está, pero que está
dentro de la disciplina de Las Palmas. Hay muchos entrenadores que seguramente me estoy dejando atrás. Muy bueno. Hay un entrenador que a mí me gusta muchísimo, que está en el fútbol base, que se llama José Igner, que está en Las Palmas. A mí me gusta muchísimo cómo gestiona, cómo dirige, los conocimientos que tiene. Aníbal en el Maspalomas, que es amigo mío. Hay muchos entrenadores eh, con una proyección buenísima, que probablemente en otras situaciones tendrían la oportunidad de llegar arriba, pero por desgracia no somos tan conocidos o no tenemos tanta esa suerte, digamos, o ese padrino y no podremos, o será muy difícil el llegar a ese fútbol profesional, ¿no? Bueno, yo pienso que no es necesario, porque creo que son pues dos puestos diferentes. O sea, realmente el entrenador está gestionando un grupo humano más que otra cosa, y el futbolista pues está jugando al fútbol. Evidentemente creo que no tiene por qué ser... sí diría que la experiencia de haber estado posiblemente en vestuarios profesionales te pueda dar una cierta ventaja, pero no creo que sea pues lo suficientemente importante como para creer que entrenadores que no han sido profesionales no pueden llegar. El caso más famoso es el de José Mourinho, pero hay otros muchos casos de entrenadores que no han sido profesionales en el fútbol, aunque hayan jugado, pero no han llegado a jugar a nivel profesional, y han llegado a la élite y son muy buenos. Y también el caso contrario, ¿no? He visto a algunos entrenadores que fueron jugadores que realmente pues no se les dio tan bien siendo entrenadores como jugadores, ¿no? O sea que creo que no está reñido, pero sí creo que a lo mejor le puede sumar un punto, ¿no? De experiencia a la hora de entrenar y de dirigir ciertos equipos. Bueno, te quería hablar, antes de seguir metiéndonos por el vestuario, banquillo y demás, de jugadores, y me gustaría saber qué jugador de los que has entrenado tú, eh, también te puedo dejar a lo mejor dentro de la posibilidad alguno que contra el que te hayas enfrentado, pero sin duda creo que si lo has entrenado tú, lo has podido seguro ver mejor. Es el que más te ha sorprendido, y esto no tiene por qué ser que sea el mejor, sino a lo mejor te ha sorprendido por conocimientos, por gestión, por lo completo que ha sido, no sé, tú ponle todos los adjetivos que tú quieras, pero mi pregunta es, ¿cuál es el jugador que tú has entrenado que más te ha sorprendido en positivo? Pues es una pregunta complicada porque la verdad que he tenido la suerte en este fútbol regional, en estos 7, 8 años que llevo en el fútbol regional, he tenido la suerte de tener muy buenos futbolistas dentro de mi vestuario, futbolistas con mucho nombre, futbolistas que han venido de categorías superiores. Pues ahora mismo me vienen a la cabeza los primeros años en el Becín Club, donde teníamos a Poncho, a Rubén López, que venía de China, a Nacho Quirino, lo llegamos a tener, a Rubén Méndez, un lateral izquierdo central que venía de Galicia. Fueron pasando los años, firmamos a Jose, firmamos a Antonio María, David Álamo, el portero. En el San Pedro, pues seguramente que me olvidaré de alguno, Luis pero Ángel. en el San Pedro tenemos a Luis Ángel, a Humberto, a Amado, Barcén, Dani Achi, este último futbolista que hemos firmado. Me parece, te digo, es muy difícil decirte el futbolista que más pero sí es verdad que si hay un futbolista que ahora mismo, y sobre todo porque ahora es el primero que me viene a la cabeza, ¿no? Tengo muchos, pero Dani Achi, me ha demostrado que el carácter que tiene, la disciplina que tiene, después de haber pasado lesiones tan duras como pasó, de lesiones de rodilla, de estar tanto tiempo parado, el poder que ha tenido, la fuerza que ha tenido para volver a ponerse
las botas, volver a ponerse en forma y la verdad que en tan poco tiempo el volver a verlo competir como lo veía yo hace muchos años cuando estaba en el vecindario en Segunda B con Adrián Pollo, con Geray, con ese tipo de futbolistas, volver a verlo a competir como está compitiendo ahora, la verdad que me ha sorprendido, ¿no? Me ha sorprendido en tan poco espacio corto de tiempo verlo competir otra vez como está compitiendo. A mí me ha sorprendido mucho este año Ruimán y evidentemente los números hablan por sí solos, pero yo sobre todo lo digo porque lo comparo con la temporada anterior que lo pude ver en el Balos y como un chico de un año a otro, no sé si el cambio, no sé exactamente por qué, por eso te lo voy a preguntar a ti, pues hay ese gran cambio, evidentemente también a lo mejor el equipo, ¿no? El tener un equipo a lo mejor más competitivo que a lo mejor el que podían tener en Balos, con todos nuestros respetos, no lo sé, pero la verdad que yo que además me pude enfrentar a él en la temporada pasada, pasó casi desapercibido, se veía que evidentemente era un buen delantero, pero no llegaba ni siquiera a ponernos un poco en lo peor y sin embargo este año pues prácticamente hasta en un amistoso que nos enfrentamos nosotros, primer balón que le dieron con un poco de espacio y no fallaba, ¿no? Y me sorprendía mucho ese cambio y me gustaría saber si hay pues un porqué del buen nivel este año de Ruimán. Y lo digo y te lo pregunto sobre todo porque hasta el último día que lo miré, no me equivoco, es el pichichi de la categoría. Sí, si no recuerdo mal, Odi creo que lleva ya 25, 26 o 27 goles. ¿Qué te voy a decir de Ruimán? Que yo estoy encantado de tenerlo, que ojalá lo pueda tener muchos años más conmigo, porque Ruimán este año, si te soy honesto y sincero, pues nos ha dado la vida. Nos ha dado la vida porque al final en este deporte, por muy bien que juegues, por muy bien que lo hagas, por muy concentrado que estés, por muy bien que hagas todo, si no metes la pelota dentro de la jaulita, como digo yo, no sirve de nada. Y Ruimán, es verdad que tenemos futbolistas detrás muy buenos, muy importantes, que gracias a ellos Ruimán ha conseguido meter los goles, pero sí es verdad que Ruimán nos ha, si voy a poner un ejemplo, definimos que la plantilla del San Pedro es una tarta, pues para mí Ruimán es la guinda de la tarta, ¿no? Ruimán este año nos ha dado mucho. Ruimán es un delantero para mí que, eh, lo voy a decir abiertamente, es un delantero de segunda vez. Es un delantero que te garantiza, yo creo que 20 goles por temporada. El año pasado, hablando con él a principio de temporada, me dijo que en el Valo pues consiguió meter creo que 22, 23, 24 goles. Es un equipo que por desgracia, pues lo pasó mal y hasta último momento no salvó la categoría. Y este año, pues, es un tío súper comprometido, y es un tío súper comprometido, no ha fallado ni a un entrenamiento, es un futbolista que de vestuario, de los que necesita dentro del vestuario, es un futbolista que con balón te da y te aporta muchísimo, es un killer dentro del área, es un goleador nato y la verdad que tenemos mucha suerte el San Pedro y sobre todo yo de tenerlo, ¿no? Última pregunta en el apartado de jugadores y te pongo en una situación y contéstame lo que francamente quieras. Si un jugador que no juega te pide explicaciones, ¿qué le dice Fran Bordón? Pues mira, Odi, partiendo de la base que, voy a ser sincero, me ha pasado ya, yo intento, esto es un fútbol amateur, sí es verdad que yo soy partidario de que hay unas normas, hay unas pautas que yo marco a principio de temporada, pero sí es verdad que después yo me pongo en la parte del futbolista, yo fui futbolista, sé las cosas buenas, sé las cosas malas dentro de un vestuario, o por lo menos intento saberlas y creo que las sé lo que nos molesta a los jugadores o lo que nos gusta
y me pongo en la parte del futbolista ese y yo intento, pues si me viene a pedir explicaciones, intento darle mi opinión, intento hacerle ver el motivo o darle el motivo y hacerle entender que fue la decisión que tomé. Si es verdad que siempre en este mundo o en el mundo del entrenador vamos a ser injustos con el futbolista. Bueno, dejando un poco a los futbolistas y seguimos evidentemente hablando de fútbol, estás pensando en la pregunta para el próximo entrenador, ¿no? La estás pensando, ¿no? La estoy pensando, pero... Bueno, ¿de qué manera manejas el vestuario? Me refiero si sueles dirigirlo, manejarlo de una forma democrática, hablando con los jugadores, intentando llegar a acuerdos, si eres más autoritario, ¿de qué manera pues manejas a los tuyos? No, como bien te dije antes, ¿no? No soy autoritario, yo me considero un entrenador que me gusta que mis futbolistas hablen, que me gusta tener feedback de mis futbolistas. Sí es verdad que hay cosas que no se negocian, hay normas, hay un camino solo por el que creo yo que es el por el que tenemos que ir y después evidentemente hay cosas que podemos negociar, entrenamientos, horarios y algunas cosas más, ¿no? Pero sí es verdad que a mí me gusta dialogar con los futbolistas, me gusta saber lo que piensan, porque no siempre nosotros los entrenadores tenemos la verdad. También nos equivocamos, cometemos errores y yo siempre les digo a mis futbolistas, cuando perdamos, el partido lo perdí yo, es culpa mía y cuando ganamos, pues ganaron ustedes. Creo que los entrenadores tenemos que ser honestos y también asumir esa responsabilidad y que el futbolista también nos dé su opinión, ¿no? Y sobre todo porque yo soy un entrenador joven, Odi, y creo que me queda muchísimo por aprender, tanto de mis compañeros los entrenadores como de un aficionado y sobre todo me queda por aprender de los futbolistas, ¿no? Porque cada futbolista es un mundo y hay que saber gestionar y hay que saber llevarlo. Hablando un poco de ti, yo sé que normalmente siempre es difícil pues hablar de nosotros mismos, pero si pudieras decirnos un defecto y una virtud de Fran Bordón, ¿cuáles serían? Como entrenador, Defectos como entrenador. defectos seguramente que tengo muchísimos, ¿no? Defectos creo que tengo muchísimos, pero si hay algo que, que cuando llego a casa y a veces no me arrepiento, porque nunca me arrepiento, ¿no? De las cosas, pero sí intento analizar y pensar, pues soy una persona que lo vivo mucho y a veces no tengo esa tranquilidad y no tengo esa paciencia y hablando mal, protesto más de la cuenta, a lo mejor estoy en una situación que no debo estar y la verdad que ese tipo de situaciones pues no me gusta, ¿no? No me gusta, pero intento siempre no caer en la protesta, no caer, pero es que soy un entrenador que lo vivo, que soy intenso, que me gusta la intensidad y lo hago hasta con los niños pequeños, ¿no? Me gusta ese tipo de intensidad y a veces pues caigo en trampas donde no debo caer como entrenador. Y en cuanto a lo positivo, a la virtud, una que creas tú que para ti es de lo que mejor pues llevas dentro de esta faena de ser entrenador. Pues mira, virtud, creo que no soy yo el que debería de decir las cosas positivas, ¿no? Pero si creo que algo tengo es como dije antes, que intento ponerme en la piel del futbolista, hablo con ellos y intento pues ponerme en su piel, ¿no? El ver cómo se sienten, el intentar ayudarlos, tanto a nivel deportivo como a nivel personal, y intento ser cercano a ellos. Creo que es lo que intento, entre comillas, pues hacer, ¿no? No sé si es una virtud, pero es lo que creo que mejor
intento hacer, ¿no? Ujú. Bueno, como bien dices, evidentemente es una pregunta que tienen que responder mejor las otras personas, ¿no? Que tú mismo, pero bueno, queríamos saber en una pregunta que seguro no es fácil, pues tu opinión. Hablando de entrenadores, y antes tú hablabas pues ese factor impulsivo a lo mejor en ciertos momentos tuyos durante los partidos y demás, me gustaría saber qué importancia crees que tiene el entrenador en el partido de fútbol, ¿vale? Cuando el partido está jugándose, eh, ¿qué importancia tiene el entrenador para poder cambiar pues el resultado final del partido o en general la importancia del entrenador sobre el partido? Pues yo creo que muchas, ¿no? Yo creo que un entrenador puede hacer cambiar un partido con un cambio, con un futbolista que introduces, con un futbolista que quitas, con transmitirle al equipo desde fuera pues tranquilidad, transmitirle intensidad, transmitirle, dependiendo del partido, ¿no? Pues yo creo eso, ¿no? Que al final un entrenador es una parte muy importante dentro del equipo, aunque verdaderamente los importantes son los futbolistas. Muy bien. Dentro de este, yo creo que vamos a escuchar diferentes opiniones de los entrenadores porque, bueno, hay entrenadores que opinan que realmente cuando el partido se inicia ya el entrenador poco puede hacer, otros opinan como tú, de que hay mucho que se puede hacer, pero hay algunos también que opinan que su trabajo es durante la semana y lo que pasa después el fin de semana en el partido ya es en un gran porcentaje pues más culpa del jugador que del entrenador. Seguramente que yo creo que la pregunta es difícil, pero creo que es según el partido. Creo que no hay una respuesta exacta para todos, ¿no? Creo que hay partidos donde el jugador gana el partido por sí solo, digámoslo, porque son muy superiores al rival o por lo que se dé, o por acierto, y hay otros partidos en los que el partido se define por un movimiento estratégico, llámese cambio, llámese lo que sea, del entrenador. Yo opino que puede estar ahí un poco la respuesta de esta pregunta que todos tienen la razón y no a la vez. No sé si me explico, que depende Sí, sí, no, de la situación. totalmente de acuerdo con lo que dicen, ¿no? Al final hay veces que un entrenador hace un cambio o cambia el dibujo y gana el partido y hay otras veces que no te tienes ni que sentar ni que poner de pie del banquillo porque ves a los futbolistas jugar y te da gusto, ¿no? Y te ganan un partido, pero bueno, al final es como tú dices, hay opiniones para todo. Muy bien, hablando del fútbol profesional un poco y no tan profesional también, aunque antes ya nos dejaste caer algunos nombres, pero si hay algún entrenador que para ti es referencia en el fútbol porque compartes muchas cosas en este deporte, ¿qué entrenador sería para ti? Uf, pues mira, vi un poquito, como te comenté antes, la entrevista de Aníbal y a nivel profesional me gustan entrenadores como Guardiola por el juego que despliega su equipo, Klopp, el de Alemania, eh, un entrenador que nombró Aníbal, que tuve la suerte casualmente de ir con Aníbal a un simposio de él, de Javier Vidales. Solo estuve, creo que fueron 2 horas viéndole y dije, madre mía, vaya de conocimientos que tiene este señor y la verdad que es un auténtico crack. Y entrenadores, perdón, entrenadores pues amateur, aquí canarios, que creo que hay muy buenos entrenadores, pues como ya nombré antes, ¿no? Ángel Sánchez me parece un entrenador espectacular. Tuve la oportunidad de ver entrenamientos suyos en el vecindario, cuando entrenaba el Juvenil B, creo que era, y yo al regional del Vecin Club. Jero, José Manuel, Aníbal, Suso Hernández, que lo tuve de entrenador en el Maspalomas, y la verdad que ese año aprendí muchísimo de él, muchísimo. Y entrenadores de base,
La verdad que hay muchísimos entrenadores aquí que seguramente se me escapan nombres, pero más o menos los que he nombrado pues son los que más intento fijarme y ver cómo trabajan, ¿no? Ellos. Bien, dentro de esa seguro experiencia, y me valen todas, me valen desde como jugador, como entrenador, al fin y al cabo son experiencias dentro del campo de fútbol, has entrenado ya varios clubes, ya hablando un poco del fútbol regional, pues Racing Club, has pasado por el San Pedro Mártir, pero anteriormente también estuviste de segundo en el San Fernando con Orlando Baena, también estuviste en la base del Maspalomas, no sé si se me olvida alguna por ahí, vecindario, en fin, pero también como jugador, aunque creo que como jugador, creo que si lo dijiste antes, siempre estuviste en el Maspalomas, si no me equivoco, hasta la lesión. ¿Hay alguna experiencia del fútbol que sea la que tú siempre cuentas, la experiencia que a ti pues no se te olvida nunca, que te ha marcado? Hablamos de una experiencia positiva. Pues mira, tengo una experiencia positiva y una negativa, ¿no? Bueno, positivas tengo montones, pero como cuando empecé a entrenar al Maspalomas en el Benjamín B, con los hijos de Armando, de Raúl Borrero, otro mítico del fútbol y una persona que para mí ha sido importante, siempre el otro día hablé con él cuando eh, fue su cumpleaños hace poco y le dije que siempre me acordaré de un consejo que me dio en la puerta del campo 2, ¿no? Y pues ese año, esos 2 años que estuve con esos niños, que fueron mis 2 primeros años como entrenador, fueron 2 años que volvería a hacerlos, pero vamos, vamos, sin pensarlo. Pero sí es verdad que también tengo otra experiencia positiva o muy buena cuando mi primer año como entrenador en el fútbol regional. Fue un año muy duro en segunda regional, con el Vecin Club, empezaba en ese mundo de regionales, con gente incluso mayor que yo, gente que intenté recopilar y recoger muchos futbolistas que estaban ya sin jugar y fue un año muy duro, pero a la vez fue un año donde aprendí muchísimo y encima fue un año muy bonito porque encima conseguimos el ascenso de un club que acababa de nacer, un club que encima me daba la oportunidad de meterme en la rueda del fútbol regional y la verdad que fue un año muy, muy, muy bonito. Y una experiencia pues negativa, que con todo el dolor del mundo, fue la que viví mi último año como entrenador en el Maspalomas. Dimití en el cadete preferente del Maspalomas, lo pasé muy mal, fue un año muy complicado, fue un año que, por desgracia, me tocó vivir con los padres, tenía un equipo de niños espectaculares, espectaculares que estaban, me quedo con, parece que lo viví ayer, ¿no? Cuando entré al vestuario después de un partido contra Albalos en casa, que casualmente creo recordar que estaba José Esteban, el Chola de delegado, si no recuerdo mal, y un padre me faltó el respeto desde la grada y dije, hasta aquí llegamos, no puedo más porque lo estaba pasando mal en casa, discutía con mis padres, con mi pareja en aquel entonces, lo pasé muy mal, muy mal. Y la verdad que fue la peor experiencia que he vivido en el fútbol. Bueno, esto es lo que tiene este deporte, ¿no? Hoy justamente una persona, como estoy hablando en estos días con muchos amigos, entrenadores, futbolistas, para ir pues citando y haciendo algunas entrevistas, uno me decía una frase que yo creo que es así, y es verdad que en estos momentos el fútbol es lo último que nos importa, ¿no? Hasta que superemos esta crisis. Pero sí es verdad que me dijo una frase que es, el fútbol es como la vida misma, ¿no? Hay personas buenas, hay personas malas en el propio deporte, en el propio camino, hay experiencias buenas, hay experiencias malas, y es verdad, ¿no? Un poco el fútbol es un símil de la vida en casi todos los aspectos. Bueno, Fran, terminamos aquí. Lo único sí es esa pregunta que me tienes que lanzar para el Te siguiente la invitado voy, que no sabes quién va a ser y a lo mejor puede ser, oye,
La pregunta no tiene por qué ser futbolística. Puede serlo o no. Puede ser cualquier pregunta. Fua, lo tengo complicado, ¿eh? Me hiciste tantas preguntas duras que la cabeza me... No, no sé. Eh, es que no sé, ¿puedo mandártela por WhatsApp o qué? Venga, vale. Aceptamos que me la envíes por WhatsApp. Aceptamos que me la envíes por WhatsApp. Ahora mismo no me viene ninguna a la cabeza, ¿no? Pero sí es verdad que hoy, como tú dices, terminando, ¿no? Que ahora mismo el fútbol es lo menos importante, pero vamos a salir de esta, a volver a la normalidad, no sabemos cuándo, vamos a tener que seguir viviendo y al final la gente que estamos en el fútbol o que estamos viviendo este deporte como lo vivimos, pues seguimos pensando en el fútbol y no nos queda otra, ¿no? Bueno, no te olvides para terminar de seguramente que esta entrevista, ojalá la van a ver también muchos de tus niños que tienes en la escuela, en compañía con Carlos Gordon y todo el equipo de Fútbol Project y no sé si les quieren mandar un saludo también a los chavales que me imagino estarán desesperados ya por volver a entrenar, ¿no? Pues mira, Odi, no me puedo olvidar de ellos, ¿no? No me puedo olvidar de mi equipo, del Fútbol Pro Prebenjamín y de toda la escuela en sí, ¿no? Porque creo que Carlos Gordon ha hecho un trabajo espectacular en 10 años de escuela que lleva. Creo que la escuela habla por sí sola con toda la cantidad de niños que tiene, con la forma de su metodología de trabajo, la forma de trabajar pero especialmente a mis niños, ¿no? Que los 15 niños que tengo para mí son como mis 15 hijos, son niños encantadores, niños que evidentemente están formándose, que ganamos un partido y lo celebran, que perdemos un partido y lo celebran también, y al final eso es lo bonito del fútbol, ¿no? El ver a esos niños tan pequeños, cómo les vas enseñando cosas, cómo se van formando y cómo terminan un año con las cosas que tú les has enseñado, pues progresando, ¿no? La verdad que desde aquí, pues le mando a ellos un fuerte abrazo. Ya antes me estaban volviendo las llamadas, volviendo loco con llamadas por Skype, a veces me llaman y me ponen que soy un trozo, y demás, ¿no? Me dan mucha caña los pequeños también. Así que, pero bueno, la verdad que deseando verlos a ellos y a mi equipo, ¿no? A mi equipo grande. La verdad que no pensé que no lo diría nunca, pero los echo de menos tanto a los grandes, desde el portero hasta el último, hasta la última persona del cuerpo técnico, como a los pequeños, ¿no? Los echo de menos a todo mi equipo, a los 15 niños y a todos los padres, la verdad, porque forman una parte importantísima en la vida del niño en el fútbol. Pues Fran, agradecerte este tiempo que nos has prestado, espero que hayas pasado un buen rato, es lo que pretendemos, tanto para ustedes como para los que vean estas entrevistas, que pasen un rato agradable, que seguro como a nosotros que nos gusta el fútbol, que nos gusta todo este mundillo, pues también para evadirnos nos viene bien y nada, que espero que esto pase pronto y ya pues nos adelantamos y te felicitamos por esa paternidad que vas a tener dentro de poquito. Pues nada, muchas gracias. Bueno, antes de nada, bueno, darte las gracias por el mensaje ese, ¿no? Por la felicitación. La verdad que estoy deseando ver al enano y a ver si en junio espero que no salga con estos tiempos, que espero que siga ahí con la madre, molestando a la madre. Pero sí, agradecerte esa felicitación una vez más y nada, felicitarte a ti por todo esto que estás haciendo, por toda esta iniciativa. Creo que es una idea buenísima y nada, darte ánimo, fuerza, que sigas haciendo esto y nada, una vez más agradecerte. Saludos, Fran, gracias. Un abrazo.